Buen día, profesor. Nuestro grupo está conformado por Benavides Arroyo, Ever Alexander, Benavides Jojoa, Angie Fernanda, Castro Morales, Kevin Francisco, Castro Vallejo, Yurani Daniela y mi persona, Castro Morales, Jorge Andrés. El tema del cual nos corresponde hablar hoy es el ARN o ácido ribonucleico. El ARN es el ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética. Fue descubierto junto con el ADN en 1868 por Friedrich Miescher, que lo llamó nucleína, ya que los aisló del núcleo celular. Más tarde comprobó que las células procariotas, es decir, las que carecen de núcleo, también contenían ácidos nucleicos. Algunos personajes han contribuido con grandes descubrimientos acerca del ARN. Entre ellos, Severo Ochoa ganó el Premio Nobel de Medicina en 1959 tras descubrir cómo se sintetiza el ARN. En 1965, Robert Hawley halló la secuencia de 77 nucleótidos de un ARN de transferencia de una levadura, con lo que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1968. En 1967, Carl Woese comprobó las propiedades catalíticas de algunos ARN y sugirió que las primeras formas de vida usaron el ARN como portador de la información genética, tanto como catalizador de sus reacciones metabólicas. Esa se llama la hipótesis del mundo del ARN. En 1976, Walter Friers y sus colaboradores determinaron la secuencia completa del ARN del genoma de un virus ARN conocido como bacteriófago MS2. En 1990 se descubrió en Petunia que genes introducidos pueden silenciar genes similares de una misma planta, lo que condujo al descubrimiento del ARN interferente. Esto conllevó a formular la idea de que muy posiblemente existía más de un solo tipo de ARN. ARN o ácido ribonucleico. Es un ácido que se encarga de trasladar la información genética de ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones o características indicadas. Está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas y está compuesto por una cadena simple y en ocasiones puede duplicarse. Función del ARN. Las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos están el ARNM o ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. ARNT o ARN de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. ARNR o ARN ribosómico, que como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARNM y cataliza la síntesis de proteínas. Características del ARN. A diferencia del ADN, el ácido ribonucleico generalmente tiene una sola cadena. El nucleótido de una cadena de ARN tendrá ribosoma, un azúcar de 5 carbonos, una de las 4 bases nitrogenadas, adenina, uracilo, guanina y citosina, y un grupo fosfato. Los principales tipos de ARN son ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia y los ARN regulatorios. En cuanto a su composición, es un polinucleótido, azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato. Su estructura, cadena monocatenaria, excepto algunos virus. Localización, célula procariota. El ARN se sintetiza en el citoplasma y en la célula eucariota el ARN se sintetiza y posteriormente se desplaza al citoplasma donde realiza su función. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, uracilo y citosina, como anteriormente mencioné. El apareamiento de bases es adenina, uracilo, citosina, guanina. Estructura espacial. No existe ninguna configuración especial, solo en el ARNT hoja de trébol, y sus cadenas es una cadena de nucleótidos.
Tipos de ARN. Se puede distinguir la interacción de diversos tipos de ARN en la expresión genética, entre los cuales tenemos el ARN mensajero, más conocido como ARN codificante. Posee el código genético que determina un esquema de aminoácidos para formar una proteína. El ARN de transferencia. Este lleva los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Y por último tenemos el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática. Se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Diferencias y similitudes entre el ADN y ARN. Ambas son similares en algunas funciones y componentes, pero también poseen características que las distinguen una de otra. Comencemos primero mencionando las similitudes. Primero, como ácidos nucleicos que son, se caracterizan por ser portadoras de información genética. Segundo, son biopolímeros, es decir, macromoléculas producidas por organismos vivos. Tercero, tienen un elevado peso molecular. Cuarto, están formados por polímeros de nucleótidos enlazados entre sí. Quinto, sus nucleótidos están unidos por enlaces ester de fosfato, sin una periodicidad aparente. Sexto, pueden ser de tipo monocadena o bicadena. La forma que más abunda en el ADN es la bicadena y en el ARN es la monocadena. Es decir, con una única cadena de nucleótidos, lo más probable es que sea ARN, pero el ADN es más probable encontrarlo en forma de dos cadenas de nucleótidos, lo que se conoce como bicatenario. Diferencias. Primero, el ADN está formado por 4 distintas bases nitrogenadas, las cuales son adenina, timina, guanina y citosina, mientras que el ARN contiene adenina, guanina, citosina y uracilo. Es decir, una de las pirimidinas es diferente. El ADN tiene un azúcar o pentosa diferente, la desoxirribosa, en lugar de la ribosa que posee el ARN. Tercero, el ADN se localiza en el núcleo de las células, en la mitocondria o en el cloroplasto, dependiendo del tipo de organismo. En el caso del ARN, el ARN mensajero sale del núcleo celular para moverse hacia el citoplasma. Ahí mismo, en el citoplasma, igual se halla el ARN de transferencia. Cuarto, el ADN posee forma de doble hélice o espiral, pero el ARN tiene forma lineal. Quinto, también pueden mencionarse diferencias en los procesos en los que participa tanto el ADN como el ARN. El ADN se encarga de la replicación, es decir, de hacer más ADN. El ARN está presente en varios puntos. También participa en la replicación del ADN, pero se lo conoce principalmente por su transcripción y su traducción. Mediante estos dos procesos, el ARN se encarga de transformar la cadena de ADN en un aminoácido. En el proceso de transcripción se pasa de ADN a ARN mensajero y en el proceso de traducción se pasa de ARN mensajero a aminoácido. Estructura del ARN. Está formado por la unión de muchos ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlace fotodiéster, igual que en el ADN. El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos
cada uno de ellos formados por una ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas. Puede ser adenina, guanina, citosina o uracio. El ARN celular es lineal y monocatenario, o sea, de una sola cadena. Pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. En el ARN encontramos 3 tipos de estructuras. Estructura primaria. Al igual que el ADN, se refiere a la secuencia de las bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. La estructura primaria del ADN es similar a la del ADN, excepto por la sustitución de la desoxirribosa por una ribosa y de la timina por un uracilo. La molécula de ARN está formada además por una sola cadena. La estructura secundaria es la cadena simple de ARN. Puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. De este modo se forman estructuras secundarias del ARN, que tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en los ARNT o ARN de transferencia, aunque existen zonas en los extremos que marcan el inicio y el final de la molécula del ARN. Estructura terciaria. Es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria, adquiriendo una forma tridimensional. Muchas gracias por su atención, profe.